que designamos allí, ¿sí? Entonces, básicamente aquí están las tareas. Esas tareas se basan en los elementos. Esos elementos lo que tienen son unos ítems que ya vienen como tal asignados, y dependiendo de la etapa de diseño es que yo voy a poder seleccionar entonces cuáles de ellos son los que vamos a necesitar. Luego vamos a ver que yo voy a poder dividir esto por tareas, ¿sí? Entonces, básicamente aquí están esos sistemas, están asignados ya a unos equipos, y simplemente vamos entonces luego a realizar la tarea de seguimiento, ¿sí? Aquí en seguimiento vemos que tenemos todas esas tareas. Mires, por acá están todas las tareas que nosotros tenemos definidas dentro de nuestro alcance, ¿sí? Allí están esos elementos, y luego vamos a ver entonces cómo los vamos a asignar, ¿sí? Vamos entonces nuevamente al demo. Entonces, ya esa asignación de equipo se realizó en el demo anterior, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces una secuencia de tareas, el tema de las planner, ¿sí? El último planificador como tal que nosotros necesitamos, quién va primero, quién va de último, los miembros de los equipos asignados y dar y recibir información. Entonces vamos a ver cómo fácilmente a través de los procesos de filtrados podemos entonces nosotros empezar a ejecutar ese seguimiento muy fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo que hicimos fue que asignamos entonces asignamos estos elementos a unos equipos, y ahora lo que vamos a ver es cómo simplemente Luis va a empezar a trabajar también yo estoy en el equipo de mecánico, Luis está en el equipo de plomería, y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a añadir esos elementos a nuestras tareas que como tal tenemos. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a filtrar por equipos, ¿sí? Y vamos a filtrar por hitos. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Solamente nos vamos a centrar en la etapa de diseño, ¿sí? Solamente vamos a clasificar esa información para la etapa de diseño, y los equipos que vamos a trabajar son entonces, en este caso, el equipo mío, que va a ser el equipo de mecánico, ¿sí? Lo que básicamente vamos a hacer es mostrar cómo podemos hacer un trabajo colaborativo muy simple. Entonces, aquí están los elementos que ya asignamos en esa etapa de alcance. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es asignarlos a cada uno de los miembros de equipo y poder hacer un seguimiento de esto. Entonces, ¿cómo se asignan? Tenemos la opción de arrastrar y simplemente soltar sobre quién va a ser el responsable, ¿sí? Allí asignamos una tarea. En este caso, podemos modificar el número de días que necesitamos para poder realizar esa tarea, ejecutar esa tarea. Entonces, simplemente lo podemos modificar de esta forma, simplemente extendiendo hacia donde nosotros necesitamos que se vaya esta tarea, o si no, podemos darle doble clic sobre el elemento, y aquí vamos a tener las fechas de ejecución que nosotros necesitamos para poder finalizar entonces como tal el modelado de ese elemento en nuestra etapa de diseño, ¿sí? Vale, entonces Luis va a estar añadiendo algunas tareas para el equipo de plomería. Yo en este caso simplemente estoy asignándome algunas del equipo mecánico. Entonces simplemente vamos a dejar estas tareas por acá, y simplemente con esas herramientas de filtrado podemos hacer un chequeo de la información que tenemos allí, ¿sí? Ahí entonces luego vamos a ver que a través de esto nosotros tenemos la información como tal representada en una línea de tiempo, y luego vamos a tener una facilidad de clasificación de información a través de tarjetas, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo podemos simplemente decir en qué estado de avance va. Sí, en este caso vamos a ver que hay algunos que se encuentran nombrados en inglés, entonces simplemente los vamos a modificar en progreso, y acá vamos a ponerlos en revisión, ¿sí? Ya en un estado de completo, ¿sí? Entonces simplemente aquí aún tenemos filtrados esos elementos, los tenemos filtrados por equipos, y ya estamos asignando esas tareas, ¿sí? Vamos a ver que yo simplemente puedo quitar ese filtro, y ya Luis de otra forma ha asignado algunas tareas a esos equipos, ¿sí? Yo normalmente aquí puedo venir a quitar ese elemento en caso tal de que no lo desee como tal asignado para esa persona, y puedo simplemente nuevamente darle doble clic y modificar aquí entonces que no vamos a tener las fechas, simplemente vamos a dejarlo de esta manera, y que no va a estar asignado a nadie, ¿sí? Simplemente lo vamos a poner sin asignar, y ya quedaría por fuera de las tareas que nosotros tenemos entonces acá como tal programadas, estaría acá sin programar, pero nuevamente vamos a poder programarlas fácilmente a los equipos. Acá vemos entonces el trabajo en tiempo real. Luis está haciendo algunas modificaciones, está generando unos cambios de fecha para esos elementos.
elementos y fácilmente ese trabajo colaborativo se impone allí entonces dentro de nuestro proceso de seguimiento. ¿Sí? Luego, esto puede ser necesario que lo haga cada equipo, eso no necesariamente lo va a tener que hacer en este caso, digamos que a quien se le podría designar esta tarea sería a un Lean Manager, entonces aquí podría estar fácilmente un trabajo colaborativo entre los equipos que normalmente pueden estar participando dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Vale, vamos entonces a volver nuevamente a la presentación. Aquí entonces tenemos esos dos tipos, bueno, esos tres tipos de demo que ahorita vamos a ver entonces cómo a través de esas tarjetas vamos a poder fácilmente asignar esos tiempos. Entonces ahí simplemente vemos un trabajo de planeación fácil en el cual vamos a empezar a seleccionar esos elementos y a poderlos dividir, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando nosotros tenemos esos elementos, hay unos componentes que vienen como tal ya asignados de manera independiente, ¿sí? Que vamos a necesitar que se ejecuten de manera independiente. Entonces, nuevamente, vamos a clasificar. Miren que aquí en este momento está considerándose todos los hitos. Vamos a clasificar simplemente en la etapa de diseño y vamos a llevar entonces solamente al equipo mecánico, que es donde me encuentro yo en este momento. Y lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a dividir uno de estos elementos, ¿sí? Vamos a necesitar que estas tareas se encuentran divididas porque requerimos que algunos elementos se diseñen de manera anterior o posterior a ellos, ¿sí? Entonces simplemente poder empezar a asignar esos elementos con otras fechas de ejecución, ¿sí? Para poderlos trabajar de manera más cómoda. Entonces ahí podemos identificar esos elementos cuáles se requieren como tal en una etapa anterior y luego en una etapa posterior, ¿sí? Ahí podemos hacer una división de tareas. Vale, con el tema de las tarjetas, entonces, nuevamente, aquí está clasificado por hitos, ¿sí? Y está clasificado por equipos. Como yo acabo de hacer la subdivisión de esos elementos, yo puedo empezar a clasificar qué tipo de elementos se encuentran en progreso y cuáles se encuentran en revisión, cuáles se encuentran completos, ¿sí? Básicamente podemos realizar toda esta gestión. En este momento, ¿qué ocurre? Se está arrojando un resultado como tal del trabajo o del progreso que nosotros tenemos con respecto a la información o la disciplina mecánica. Si yo simplemente quito el filtro, vamos a ver que ya esos porcentajes van a disminuir y van a empezar a aparecer entonces las tareas que ya Luis también ha adicionado para el equipo de plomería, ¿sí? Veamos que aquí ya entonces hay unos avances que son notorios que incluyen al equipo de plomería. Entonces, vale, vamos nuevamente, miren que acá nuevamente Luis acaba de quitar una de esas tareas y se presenta la modificación de manera automática y colaborativamente, siempre allí actualizada esa información. Entonces, vale, asignar y programar tareas, quién es responsable, cuál es la secuencia, ya eso lo solucionamos a través de este proceso de asignación de tareas, de dividir esas tareas, ¿sí? Y ahora el seguimiento de esas tareas, que fue lo que acabamos de ver con la clasificación entonces de esos procesos, ¿sí? Básicamente arrastrando y soltando esos elementos. Entonces, vale, este webinar es un poco más corto que los demás, es muy fácil ese seguimiento, es muy simple esa asignación de tareas, nosotros podemos ejecutar todos los procesos fácilmente y garantizar que entonces el avance de nuestro proyecto se encuentre con respecto a las necesidades, ¿sí? Entonces, recapitulando un poco, las tareas tienen un alcance que es básicamente, bueno, las tareas están basadas en el alcance y se genera automáticamente esas tareas allí que nosotros vamos a poder asignar fácilmente. Hay unas tarjetas de planificación, esas tarjetas me permiten a mí realizar un proceso muy simple en el tema de seguimiento de progreso de esas tareas, luego asignar y programarlas dentro de un calendario y luego tener un seguimiento de esa tarea. Miren que ese calendario que nosotros tenemos aquí es muy similar a una carta Gantt, ¿sí? Acá dentro de esta línea de tiempo. Y poder planificarlo es muy simple, es muy fácil y que tenemos a cada uno de los actores asignando esas tareas, ¿sí? Entonces, básicamente allí tenemos esa información. Vamos a volver a la presentación. Si quiere enseñar cómo se abren las tarjetas a hacer más, ¿sí enseñaste eso o no? Cuando se dividen los elementos. Sí. Sí, acá simplemente lo que menciona Luis, nuevamente poder dividir cada una de esas tareas, sí, en caso tal de que haya más elementos que compongan esas tareas,
Simplemente a través de dividir tareas podemos entonces empezar a generar ese Ujú. tipo de acciones. Muy ¿Sí? bien. Y tenemos una pregunta. ¿Pueden haber tareas particionadas? O sea, que inicien, tengan un tiempo de pausa y si retomen en otro tiempo. Por el momento, ese tipo de funciones no se encuentran dentro de Loop Planner, ¿sí? Pero básicamente es algo que se encuentra dentro del roadmap. Ujú. Nosotros acá, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente tendríamos que tener en cuenta de que esa tarea se va a extender un poco más, pero no podríamos tener una pausa aquí que se note dentro de la carta Gantt que estamos ejecutando acá, ¿sí? En el roadmap también tenemos como un, ¿cómo se dice? Feature. Una um, que, característica. que tenemos algo planeado para conectar, como si necesitas una pipa de plomería antes de los fixtures del baño. Entonces van a tener esas líneas para que te pueden ayudar para que puedas saber lo que necesitas primero antes de los siguientes elementos. Ok, vale. Entonces, hay varias cositas que ahorita se están todavía diseñando. Una de esas es la que nos acaban de preguntar para partir una tarea y poderla pausar y luego iniciar nuevamente con otra fecha. Eso es algo que se encuentra dentro del roadmap. Entonces, el seguimiento de las tareas, hay muchos partners que están pues alrededor del mundo haciendo estos webinars y recordarles que entonces el episodio 1 ya se encuentra grabado. ¿Sí? Al igual que el episodio 2 que es el de alcance, y ya hoy que acabamos de ver el de seguimiento de esas tareas que vienen pues como tal, reutilizando toda esa información que hemos diseñado, estamos contemplando todo lo que trabajamos dentro de esa fase inicial de planeación y de alcance, la estamos utilizando aquí en nuestro proceso de seguimiento. ¿Sí? Entonces, si queremos consultar más demos, se encuentran dentro de la página de Loop Planner, ¿sí? En la pestaña de demos las tareas, el tablero de nuevas ideas. Allí los invitamos a que pongan entonces esas nuevas ideas que de pronto crean ustedes que son importantes incluir dentro de Loop Planner. Y nuevamente recordarles que estamos aquí para ayudarlos. Nosotros somos IAC. En caso tal de que deseen comprar, entonces los invitamos a que utilicen nuestro código de descuento que es IAC10, ¿sí? En mayúscula como aparece allí. Entonces, por aquí podemos estar dando como finalizado el webinar. Vamos a responder algunas preguntas. Luis,